En 1349, procesiones de hombres encapuchados marchaban por las calles de Europa, desnudos de la cintura para arriba, azotándose con látigos llenos de clavos de hierro, cantando himnos mientras la sangre corría por sus espaldas. Creían que flagelarse públicamente salvaría sus almas de la peste negra. Pero algo salió terriblemente mal. Los azotes se volvieron más violentos, los rituales más extremos, y pronto, no fueron solo ellos los que sangraron. Comenzaron a señalar culpables de la peste, y lo que hicieron en nombre de Dios. Ahora, si no quieres saber cómo el fanatismo religioso durante la peste negra se convirtió en algo peor que la propia enfermedad, suscríbete ahora. Porque esta historia trata de cómo el miedo puede transformar hombres devotos en monstruos. Mi nombre era Fray Benedict, monje franciscano de la Abadía de Estrasburgo. Durante los años de la peste negra, de 1347 a 1353, presencié horrores que ningún hombre de fe debería ver. Y lo peor es que muchos de esos horrores fueron cometidos en nombre de Dios. Todo comenzó en el verano de 1348, cuando la peste llegó a nuestra ciudad. La muerte negra no era como otras enfermedades. Era rápida, brutal y absolutamente implacable. Una persona podía despertarse saludable y estar muerta antes del anochecer. Los bubones negros aparecían en el cuello, las axilas, la ingle. La piel se volvía oscura, gangrenada. La gente tosía sangre, deliraba de fiebre, moría en agonía. Y se propagaba. Dios, ¿cómo se propagaba? De casa en casa, de calle en calle, de ciudad en ciudad. Nada la detenía, ni las oraciones, ni las medicinas, ni los remedios de los médicos con sus máscaras de pico llenas de hierbas aromáticas. En 6 meses, 1/3 de Estrasburgo estaba muerto. Las calles olían a descomposición. Los cuerpos se apilaban porque no había suficientes enterradores. Las familias enteras eran borradas de la existencia en cuestión de días. Y la gente estaba desesperada por respuestas, por una explicación, por alguien o algo a quien culpar. Fue entonces cuando aparecieron los primeros flagelantes. Llegaron a Estrasburgo en el otoño de 1348. Una procesión de aproximadamente 200 hombres, marchando en perfecta formación por las calles de la ciudad. Vestían túnicas blancas con cruces rojas bordadas. Capuchas cubrían sus rostros, y en sus manos llevaban látigos de cuero, cada uno con 3 colas terminadas en nudos con pequeños clavos de hierro incrustados. Se detuvieron en la plaza del mercado. La multitud se reunió, curiosa, asustada, desesperada por cualquier esperanza. El líder, un hombre alto que se hacía llamar Conrad der Meister, dio un paso al frente. Su voz resonó en la plaza con autoridad absoluta. Hermanos y hermanas, la peste es el castigo de Dios. Dios nos envía este azote porque hemos pecado, porque nos hemos alejado de su camino. La multitud murmuró, algunos asintiendo. La iglesia había estado diciendo lo mismo durante meses. Pero hay una manera de apaciguar la ira de Dios, continuó Conrad. A través del sufrimiento, a través de la penitencia. Cristo sufrió por nuestros pecados. Nosotros debemos sufrir para expiar los nuestros. Y entonces comenzó. Los flagelantes se quitaron sus túnicas, quedando desnudos de la cintura hacia arriba. Sus espaldas ya estaban marcadas con cicatrices viejas, evidencia de que habían hecho esto antes. Muchas veces, se arrodillaron en círculo, y comenzaron a cantar. Un himno extraño, hipnótico, en latín mezclado con alemán. Y mientras cantaban, levantaron sus látigos. El primer golpe resonó como un trueno. 200 látigos golpeando 200 espaldas simultáneamente. La carne se abrió. La sangre comenzó a fluir. Y no se detuvieron. Durante 33 minutos, en honor a los años de vida de Cristo, se azotaron sin parar. Golpe tras golpe, la sangre salpicaba el suelo de piedra. Algunos hombres gemían de dolor. Otros gritaban, pero ninguno se detuvo. La multitud observaba, hipnotizada. Algunos lloraban. Otros caían de rodillas, orando. Era aterrador y fascinante a la vez. Cuando terminaron, los flagelantes se pusieron de pie, sus espaldas convertidas en una masa de carne abierta y sangrante. Conrad alzó sus brazos hacia el cielo. 24 horas, gritó. En 24 horas, Dios detendrá la peste en esta ciudad. Si tienen fe, si se unen a nosotros en penitencia,
Y la gente creyó. Desesperados, aterrorizados, querían creer. Esa noche, 50 hombres de Estrasburgo se unieron a los flagelantes. Yo, como monje, estaba escéptico. Sabía que el sufrimiento autoinfligido era visto con recelo por la iglesia, pero también entendía la desesperación. Así que observé, documenté, esperé. Los flagelantes permanecieron en Estrasburgo durante 3 semanas. Cada día, a la misma hora, realizaban su ritual de flagelación en la plaza. Y cada día, más hombres se unían. Pronto eran 500, luego 1000. Y algo comenzó a cambiar. Al principio, los rituales eran solemnes, controlados. Pero a medida que pasaban los días, se volvieron más intensos. Los látigos se volvieron más pesados, con más clavos. Los golpes más fuertes. Los hombres se azotaban hasta desmayarse. Algunos morían de sus heridas, infectadas, sangrando sin control. Y la peste no se detuvo. Si acaso, empeoró. Conrad necesitaba una explicación, porque él había prometido que Dios detendría la peste. Y Dios no lo estaba haciendo. Así que encontró culpables. Fue en la 3ª semana cuando Conrad dio su siguiente sermón. Su voz había cambiado. Ya no era solo fervorosa, era furiosa, fanática. La peste continúa porque entre nosotros hay pecadores. Hay aquellos que han envenenado los pozos, aquellos que han hecho pactos con el diablo para destruir la cristiandad. La multitud murmuró, confundida. ¿De quién hablaba? Los judíos, gritó Conrad, señalando hacia el barrio judío de la ciudad. Ellos son los responsables. Ellos han envenenado nuestras aguas. Por eso la peste se propaga. Era una mentira monstruosa. Los judíos también estaban muriendo de peste. Pero la multitud, desesperada por un chivo expiatorio, por alguien a quien culpar, comenzó a creerlo. Esa noche, los flagelantes marcharon hacia el barrio judío. Y llevaban más que látigos. Llevaban antorchas, espadas, hachas. Intenté detenerlos. Me paré frente a ellos con mi crucifijo en alto. Esto no es lo que Dios quiere, grité. Esto es asesinato. Pecado. Conrad me miró con ojos vacíos de humanidad. Apártate, fraile, o te conviertes en parte del problema. Me empujaron a un lado, y entraron al barrio. Lo que sucedió esa noche es algo que me perseguirá hasta mi muerte. Los flagelantes, estos hombres que habían comenzado como penitentes buscando la salvación, se convirtieron en una turba asesina. Rompieron puertas, arrastraron a familias enteras de sus hogares, hombres, mujeres, niños. No discriminaban, los golpearon, los apuñalaron, los quemaron vivos en sus propias casas. Las calles del barrio judío corrían rojas con sangre que no era de flagelación voluntaria, sino de masacre brutal. Y mientras mataban, cantaban los mismos himnos que habían cantado durante sus rituales de penitencia, como si esto fuera santo, como si estuvieran haciendo la obra de Dios. Más de 300 judíos murieron esa noche en Estrasburgo. Ancianos, niños, bebés. Todos asesinados por hombres que creían estar salvando sus almas. Y la peste no se detuvo. Por supuesto que no se detuvo, porque los judíos nunca habían sido la causa. Pero Conrad no admitió su error. En cambio, encontró más culpables. Los leprosos, declaró días después. Ellos también conspiran contra nosotros. Luego fueron las brujas. Luego los herejes. Cualquiera que fuera diferente, cualquiera que pudiera ser señalado, se convirtió en objetivo. Los flagelantes se habían transformado en algo terrible. Ya no eran penitentes. Eran un ejército fanático, convencido de que estaban limpiando el mundo de pecadores para apaciguar a Dios. Y se extendieron, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Donde quiera que llegaban, traían violencia, matanzas, terror. La iglesia finalmente respondió. En octubre de 1349, el Papa Clemente V emitió una bula papal condenando a los flagelantes. Los declaró herejes. Ordenó su arresto. Pero para entonces, el daño estaba hecho. Miles habían muerto, no por la peste, sino por manos humanas en nombre de la fe. Yo permanecí en Estrasburgo durante todo ese tiempo. Documenté lo que vi, y traté de ayudar donde pude, escondiendo a judíos, curando a los heridos, dando los últimos ritos a los moribundos.
Conrad der Meister fue capturado finalmente en Colonia en 1350. Fue juzgado por herejía, incitación al asesinato y sedición. Lo quemaron en la hoguera. Murió cantando los mismos himnos que había cantado mientras se flagelaba. Hasta el final, creyó que estaba haciendo la obra de Dios. Los flagelantes se dispersaron después de eso. Algunos fueron arrestados. Otros simplemente desaparecieron, volviendo a sus pueblos, sus familias. Algunos, dicen, continúan en secreto hasta el día de hoy. Grupos ocultos que practican la flagelación en sótanos oscuros. La peste negra finalmente retrocedió en 1353, pero dejó un continente transformado. Un tercio de Europa estaba muerto. Ciudades enteras habían desaparecido. Y la fe de la gente estaba rota. Porque si Dios permitió que muriera un tercio de la humanidad, si ignoró las oraciones, los sacrificios, el sufrimiento autoinfligido, ¿qué tipo de Dios era? Yo dejé la orden franciscana en 1355. No podía continuar. Había visto demasiado. Había presenciado cómo la fe podía ser retorcida en fanatismo. Cómo el miedo podía convertir hombres devotos en asesinos. Pasé mis últimos años en un monasterio aislado en las montañas, escribiendo, documentando, asegurándome de que alguien recordara lo que realmente sucedió durante esos años de oscuridad. Porque la historia que se cuenta sobre los flagelantes es a menudo romántica. Hombres devotos buscando la salvación a través del sufrimiento. Mártires de la fe, pero la verdad es más oscura. Eran fanáticos, asesinos, hombres que usaron la religión como excusa para la violencia, que transformaron el miedo en odio, que mataron a miles de inocentes y llamaron a eso la obra de Dios. Y lo peor es que no fueron los únicos. Durante la peste negra, Europa se volvió loca. Los flagelantes fueron solo una manifestación de esa locura. Hubo otras, tantas otras, pero los flagelantes son los que más me persiguen, porque comenzaron con buenas intenciones. Genuinamente creían que estaban haciendo lo correcto, que su sufrimiento salvaría almas, y terminaron ahogados en la sangre de inocentes. Esa es la lección que debemos recordar, que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, que el fanatismo, sin importar cuán piadoso parezca, siempre lleva a la destrucción, y que cuando los hombres creen que hablan por Dios, son capaces de los peores horrores imaginables. Si alguna vez ves a hombres marchando en procesión, flagelándose, declarando que hablan por lo divino, que conocen la voluntad de Dios, corre, porque la historia se repite, y el fanatismo nunca muere realmente. Solo espera, buscando un nuevo miedo, una nueva crisis, una nueva excusa para emerger nuevamente. Los flagelantes de la peste negra están muertos, pero su legado permanece, una advertencia grabada en sangre sobre los peligros del fanatismo religioso, una advertencia que el mundo todavía necesita escuchar.